¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la 29ª emisión de Dios en la actualidad. El tema que nos convoca hoy es lo oculto. Lo oculto en relación con lo que suele considerarse ciencias ocultas u ocultismo o también esoterismo. Esto es importante que se trate porque ya vino siendo anticipado en emisiones anteriores. Puede mencionarse aquella en la que se trató sobre la maldad y lo demoníaco, aquella en la que se habló de mundos espirituales. También cuando veíamos Utopías del Nuevo Mundo y nos referíamos a la manifestación del reino de Dios en la tierra. Luego también en el tema de las religiones y la paz, cuál es la cuestión con las religiones, si acaso hay un trasfondo común y una verdad o una sabiduría unificadora de todas las diversas religiones, como un secreto unificador. Esa pregunta, sobre la cual unos afirman que sí, que es así, otros dirán que no es así. Luego también en nuestra última emisión sobre la sabiduría se veían distintas visiones sobre cómo acceder al conocimiento y se mencionó también la historia del Edén, sobre la serpiente que tienta a Eva, primero, para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, que era prohibido por Jehová. Entonces ahí se preguntaban, ¿quién da la sabiduría? Si la serpiente o si el Lucifer, que según el hombre que hablaba en el video, el Lucifer que invocan y al cual agradecen los masones, los maestros masones, o bien a Jehová, a Dios, que según los proverbios dice que Él da la sabiduría. En fin, lo oculto va a ser tratado acá desde distintas perspectivas, pero en esta emisión vamos a servirnos, en cuanto a material audiovisual, de un documental que está en YouTube, lo pueden encontrar en dos partes, que se llama Ciencia y Ocultismo. Entonces, apela a cierta relación entre lo que comúnmente se llama ciencia o ciencia moderna y ese trasfondo más misterioso, místico, extrasensorial o sobrenatural, que está vinculado más bien con lo religioso, lo espiritual o con lo llamado ocultista. Voy a también leer pasajes en relación, casi diría en oposición con algunas de las cosas que iremos viendo en estos videos, de un libro que se llama Lucifer destronado, del autor William Schnoebelen, coautor, porque también su esposa participó, pero es un libro, por un lado, autobiográfico y por otro lado también con reflexiones, con enseñanzas, de un hombre que hoy por hoy es cristiano, así como habíamos visto la vez pasada de este hombre que era masón y se convirtió al catolicismo. En este caso, este hombre se convirtió al cristianismo evangélico, un norteamericano, pero muchos años de su vida fue un iniciado en diversos grupos de carácter esotérico. En fin, vamos a comenzar con un primer fragmento de este documental Ciencia y Ocultismo. Vamos a ver qué nos dice. Cosas que antes parecían sobrenaturales, ahora son hechos científicos. Por ejemplo, Sir Isaac Newton creía que una fuerza invisible llamada gravedad mantenía a los planetas en órbita alrededor del Sol y creaba acción a distancia. Newton no estaba seguro de revelar su teoría de la gravedad por miedo a que la consideraran magia. La ciencia hoy en día se está acercando mucho a ideas relacionadas con la magia, la espiritualidad y hasta la religión. Son formas de intentar descubrir cómo funciona el mundo.
Oculto quiere decir secreto o escondido, y los primeros en dominar este arte fueron considerados verdaderos magos, pero también fueron los primeros científicos. Sus descubrimientos en lo oculto, el arte, la astrología y la alquimia dieron origen a disciplinas científicas modernas. En la antigüedad, la ciencia no existía, así que los magos, los alquimistas y los protomatemáticos estaban haciendo ciencia, pero también literatura, filosofía, cosmología e incluso religión, y no había una clasificación para todo eso. Desde el nacimiento de lo que conocemos como ciencia moderna, la ciencia y el ocultismo han seguido caminos distintos. Muchas personas no creen en lo oculto, pero la ciencia moderna con frecuencia trabaja al borde de lo sobrenatural, intentando resolver misterios que alguna vez enfrentaron los primeros magos. Los físicos contemplan ideas tales como el viaje por el tiempo y la existencia de universos paralelos. También intentan comprender las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas. Y al entrar en esos reinos, uno comienza a ver los mitos y el pensamiento mágico e incluso surrealista como un modo de referirse a todo eso. Muy bien, entonces ya, como decía, habíamos visto cosas relativas a esto, al vínculo entre ciencia y concepciones más ligadas a lo espiritual, a lo místico, cuando tratábamos el tema de transhumanismo e inteligencia artificial, de mundos espirituales, se habló de las teorías de la física cuántica sobre los mundos paralelos, y estas zonas liminales, estos umbrales, estos bordes entre lo que parece ser observable, comprobable, demostrable por los procedimientos del método científico, y lo que parece ser maravilloso, sobrenatural, inexplicable, y si acaso puede suceder, sucede de maneras que nadie entre los humanos podría comprender o prever o forzar. Pertenecerían a la casualidad o a la sincronicidad, como han dicho muchos. En fin, voy a, más que ir comentando mucho yo sobre estos temas, que ya los fragmentos de los videos son elocuentes de por sí, y sirven para que ustedes que están mirando puedan ir haciéndose un panorama de estas cosas. Voy a leer, como decía, fragmentos de este libro, fragmentos del capítulo 10 de Lucifer destronado. Este es un capítulo que es más reflexivo, no contando experiencias autobiográficas. Dice el subtítulo: Los saduceos están de vuelta. La mayoría de los cristianos, incluyendo a los líderes y a los maestros, no piensan mucho en el dominio espiritual. Esto es lo que un misiólogo, el Dr. Paul Hiebert, ha llamado fenómeno del medio excluido. Simplemente quiere decir que la mayoría de las personas en Occidente, las naciones industrializadas, creen el mundo racional de los autos, los teléfonos, etc. No piensan mucho, si es que acaso lo hacen alguna vez, acerca de cualquier dimensión de la realidad espiritual. Los cristianos en estas naciones industrializadas, como los Estados Unidos, obviamente creen en Dios y en Jesucristo. Reconocen la existencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creen, se espera, en la Biblia y en lo que se registra históricamente en ella. Empero, tienden a ver solo una de estas dos dimensiones. Uno, el mundo real de la existencia diaria. Dos, la dimensión divina. Al hacer esto, reflejan una manera de pensar singularmente occidental y post-racionalista, es decir, científica y empírica, que realmente no es bíblica. Olvidan que la Biblia es un libro oriental, escrito por personas inspiradas por el Espíritu Santo, según 2 de Pedro 1:21. Su punto de vista, lo cual equivale a decir que es el punto de vista del Señor, no es particularmente occidental o racionalista. Es una cosmovisión
en la cual hay encuentros prácticamente diarios entre lo divino, lo angélico y lo humano. Leo hasta ahí entonces este fragmento y vamos a pasar al segundo fragmento del documental. El camino de lo oculto se inicia hace 5000 años en Egipto, donde poco antes del surgimiento de los grandes faraones se inventaron los jeroglíficos y pictogramas. Los egipcios los utilizaban para documentar su historia y religión, además de practicar complejos sistemas de astronomía, astrología y geometría. Creían que su amplio conocimiento provenía del dios Thoth. Thoth o Tahuti era el dios egipcio de la magia y no era solo eso, también era el dios de la escritura, la astronomía, las matemáticas y la ciencia. Él inventó el lenguaje y la escritura. Solo los sacerdotes con entrenamiento especial tenían permitido el acceso al conocimiento sagrado de Thoth. Imhotep, el constructor de la primera pirámide, fue uno de los elegidos. Se considera a Thoth como quien nos dio la escritura, los números y las artes del automejoramiento por medio de la conciencia. Algunos piensan que fue una persona divinizada a causa de sus logros, mientras que otros sienten que ha sido desde siempre una entidad mítica. De acuerdo a la leyenda, Thoth escribió un libro de magia que contenía los secretos de los dioses. Se consideraba que el libro de Thoth estaba en un plano astral. No era un objeto físico, sino algo a lo que se debía llegar por medio de la conciencia. Probablemente esta era una antigua forma de canalización donde alguien entraría en un estado mental específico, contactaría la energía de Thoth donde sea que estuviese y luego la recibiría de esta conciencia multilingüe y multicodificada. Si fueras a describir el libro de Thoth, también podrías mirar una construcción, como las pirámides o la esfinge, y decir que las enseñanzas que contienen son páginas del libro de Thoth. Así que todo el conocimiento, todas las palabras y conceptos son parte del libro. Entonces, acá se manifiesta algo que sería muy propio de esta concepción de lo oculto o del ocultismo, y es que se asume la realidad, la existencia de la dimensión sobrenatural, de la dimensión de seres suprahumanos. Llámeselo dioses, semidioses, ángeles, llámeselo, incluso se los considere demonios o con algún otro nombre, están como en un telón de fondo, invisibles, imperceptibles quizá, o solo eventualmente perceptibles para la mayoría. Y acá se hace mención de algo que es fundamental a tener en cuenta cuando habla del sacerdocio. Hay unos pocos, una élite, los que se suelen llamar los iniciados, los que pertenecen a cierto círculo íntimo de formación, de educación, de disciplina, y ellos son los que estarían en contacto, en conocimiento de este trasfondo suprahumano de lo que ocurre entre los humanos o de lo que ocurre en la tierra. Ahí se menciona a esta entidad, a este ser, Thoth, que habría sido el que enseñó a los egipcios la escritura, los números, a hacer los jeroglíficos, y también al diseño de las esfinges, dice, de las pirámides, y hablan de este libro, que vendría a ser un libro en el cual estarían descritas las cuestiones de la magia, la cosmogonía, el origen del universo, los seres divinos y demás. Como que ahí estaría la revelación de esta dimensión oculta, cómo acceder a ella, cómo trabajar a partir de ese conocimiento en este mundo, en esta tierra, generando efectos. O sea, todo eso, dice, ese libro estaría escondido, estaría guardado, ni siquiera en esta tierra, sino dice, en un plano astral, de modo que solo podrían eventualmente acceder a él aquellos que tuviesen una capacitación, un entrenamiento, un aprendizaje especial para
ingresar en ese plano, entrar en vínculo con ese ser o esos seres y recibir la información de ese libro. Bueno, todo esto también hablaría de o sugeriría una forma de entender el devenir de la historia humana, de las civilizaciones, de la cultura, que no se podría explicar por los procesos meramente visibles y constatables, sino por saltos y eventualidades inexplicables, misteriosas, que se deberían a la injerencia de estos otros mundos, estos otros dominios escondidos, ocultos. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente fragmento, ¿sí? Tras la caída de la extraordinaria cultura egipcia, surgió otra civilización 600 años antes de Cristo. Grecia. Poseía una de las mentes más brillantes de la historia, Pitágoras. Nuestro alfabeto, los edificios que nos rodean e incluso la música que oímos se lo debemos a este brillante filósofo. Pitágoras deseaba la sabiduría y viajó por muchos lugares en busca de conocimientos perdidos de lo oculto. Los encontró en las misteriosas escuelas de muchas culturas diferentes, uniendo los elementos de sus enseñanzas para crear una nueva disciplina, la filosofía, cuya base eran los números. Él creía que había una conexión entre las matemáticas, la filosofía y un entendimiento de lo divino. No podemos decir que haya creado nada, pero él reunió y sintetizó el conocimiento del mundo y lo llevó a prácticas aplicaciones. Para Pitágoras, los números eran el elemento más importante de la creación. Si observamos la ciencia en la actualidad, nos encontramos con que el mundo está lleno de constantes matemáticas. Tenemos el número pi, la velocidad de la luz y también la fuerza de gravedad. Parece ser verdad que los números describen al mundo. En el año 518 a.C., Pitágoras abrió una escuela en Crotone, al sur de Italia. Sus discípulos, cuidadosamente seleccionados, eran conocidos como matematicoi, y la iniciación era rigurosa. 3 años de aprendizaje seguidos por 5 años de silencio absoluto y otros 5 de entrenamiento. Solo entonces estaban listos para aprender los sagrados misterios de los números. Quería crear filósofos parecidos a él, así que sus estudiantes debían ser muy circunspectos y muy controlados para estar en su escuela. Pitágoras convirtió el sistema numérico de los babilonios en una ciencia sagrada. Creían que los números eran algo divino. Y conectarse con ellos era como hablarle a Dios. De allí surgieron muchos simbolismos que se convertirían en la numerología, la cábala, esa clase de cosas. Pitágoras descubrió que todas las escuelas ocultistas compartían la creencia de que la creación tenía un principio divino. Pitágoras explicó profundamente las matemáticas sagradas, mostrando cómo el 1 se divide y se convierte en 2, el 2 se convierte en 3, el 3 se convierte en 10.000 cosas, y esa misma historia que leemos en el I Ching la encontramos en otros textos de la antigüedad, porque todos intentaban comprender cómo surgen los números a partir del todo. Acá tenemos principalmente descrita la historia de Pitágoras, el filósofo griego. Hay cosas que están en el documental, pero no se ven en este fragmento. El documental, de todos modos, es accesible, está en YouTube, como Ciencia y Ocultismo. Y se va diciendo que la sabiduría o el conocimiento de los egipcios pudo haber sido en buena medida importado desde Babilonia, los sumerios, que también eran poblaciones antiguas de esa región, cerca de la Mesopotamia, del Tigris y el Éufrates, los babilonios, en fin. Y este hombre, Pitágoras, tuvo un peregrinaje en su búsqueda del saber, de aprender cosas profundas, misteriosas y elementales sobre la existencia. Fue a Egipto, viajó por distintas regiones, acumuló ciertos saberes, comprendió ciertas cuestiones y luego en Grecia abrió la escuela que ahí se menciona, fundada en un concepto místico, si se quiere, mágico también,
de las matemáticas, del pensamiento respecto a los números y a la relación de los números con los procesos del cosmos, de la humanidad, con Dios, con los seres celestiales, porque entendamos que era la cosmovisión griega era politeísta, de varios dioses, en fin. Y se habla de esta formación tan regia, tan severa que tenían esta disciplina para los discípulos de Pitágoras, incluso 5 años de silencio, porque también la cuestión del silencio es muy llamativa y está muy presente en casi todas las escuelas del así llamado ocultismo. De hecho, hay una imagen que la usan mucho, que es la de la deidad egipcia Isis, que tiene este dedo diciéndole a todos que se callen. Y Alejandro Iglesias Rossi, nuestro entrevistado en el programa que titulamos El Compositor, hacía mención de una historia que se cuenta entre los judíos, entre los cabalistas, y es de que un ángel se encarga de decir a todo bebé que va a venir a la tierra, que va a venir al vientre de su madre, esas almas, se encarga de ponerles un dedo acá y decirles que callen, que olviden todo lo que saben. Entonces de ahí viene esta marca. Muy bien, ese silencio que se exige que los iniciados en estas escuelas, en estos grupos, aprendan para no hablar por hablar y para no mencionar ciertas cosas ante aquellos que no han pasado por esta iniciación, ante aquellos que se los llama los profanos o la gente que en principio no debe o no ha hecho el mérito suficiente para conocer esto. Antes de pasar al siguiente fragmento, voy a leer otro pedacito de este pasaje del libro, donde se hace más mención de los saduceos que se mencionaba en el subtítulo. Dice, es posible en cierta manera comparar a los tales, o sea, a tales cristianos, dice, con la antigua secta judía de los saduceos del tiempo de Jesús. La aristocracia teológica judía de ese entonces estaba esencialmente dividida entre los fariseos y los saduceos. La principal característica de la secta saducea era que no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Los saduceos eran muy devotos en su religión. Nadie podía dudar de que eran judíos de primer orden. Sin embargo, negaban el dominio espiritual y la resurrección de los muertos. Si bien la mayoría de los cristianos que estamos diciendo que quisieran negar o cerrar los ojos a la realidad del mundo espiritual, creen en la resurrección de los muertos, así lo esperamos, de muchas maneras son como los saduceos de antaño, son piadosos y devotos y casi ciertamente genuinos creyentes en el Señor Jesucristo. Empero, a pesar de su celo y su pureza doctrinal, danzan alrededor del asunto del mundo angélico o demoníaco porque los aleja demasiado de la zona en la cual se sienten a gusto, porque permite que lo divino y lo angélico destruyan la complacencia de sus vidas diarias. Han tratado de poner a Dios en una caja. Como los saduceos, yerran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muy bien, este autor se refiere a cierto mundo moderno, racionalista y demás. Podría decirse que en la Edad Media la cosa era muy distinta en Europa. Pues bien, vamos a ver ahora un siguiente fragmento del documental donde se habla del Renacimiento, de ciertos cambios, cierto florecimiento del estudio del ocultismo o de escuelas de ocultismo europeas durante el Renacimiento. Y se dice que la Iglesia era la Iglesia Católica, firmemente opositora de todas estas búsquedas, llámense magia, adivinación, cabalismo, gnosticismo y demás. Entonces la estructura política, los reyes que estaban relacionados con el Papa y los sacerdotes, no
no eran escépticos hacia todas estas cuestiones del mundo llamado espiritual, demoníaco, angélico, sino que con conocimiento exacto o no, procuraban combatirlo en cierta medida. Bueno, vamos a ver entonces este fragmento y seguiremos conversando. El Renacimiento trajo un nuevo aprecio por el aprendizaje y las academias comenzaron a surgir por toda Europa. En el siglo XV, Marsilio Ficino fundó una de las más conocidas de Italia y fue gracias a su mecenas, Cosimo di Medici, que Ficino obtuvo y tradujo diversos documentos escritos por un misterioso mago egipcio conocido como Hermes Trismegisto. Los libros estaban estructurados como una serie de diálogos entre el dios Hermes y otros seres que poseían los secretos del universo. Un documento tenía el nombre de Tabla Esmeralda y se convirtió en la Biblia de los ocultistas en el Renacimiento. En esta tabla decía que todas estas eran leyendas y que había 12 o 13 líneas y todas estas líneas empezaban con la frase lo de abajo es como lo de arriba. Esta era la gran idea sobre el patrón que seguía el universo, el patrón de las estrellas, y el gran universo es repetido también en la Tierra. El Hermeticum reafirmó las enseñanzas de las primeras escuelas ocultistas de que los seres humanos poseen una naturaleza divina. Este es el objetivo de la iniciación hermética o de cualquier otra clase, trascender nuestra condición mortal y regresar a nuestro estado definitivo como seres espirituales. El Hermeticum deslumbró a los eruditos del Renacimiento y el ocultismo resurgió. Muy bien, muy bien. Vemos acá entonces el descubrimiento de cierta literatura que se dice durante las cruzadas, al haber el contacto con comunidades musulmanas del Medio Oriente que conservaban cierta literatura esotérica, mágica, principalmente los caballeros templarios, trajeron a Europa muchos de estos textos, aprendieron algunas de estas artes ocultas o ciencias ocultas y las difundieron entre ciertos círculos en Europa y floreció la búsqueda de estas cosas, la práctica de estas cosas. Aparece este texto atribuido a Hermes Trismegisto, que según algunos estudiosos es el nombre Hermes, es una versión griega del Tot, que mencionaban antes de los egipcios, y que habría una versión latina, romana, que era Mercurio. Serían en principio el mismo personaje. Este portador del saber oculto, del conocimiento oculto, el conocimiento hermético que se le llama. Muy bien, probablemente, quizá, se podría pensar que esta tabla esmeralda, de la que se habla, este libro de Hermes, sería ese libro de Tot, que estaba en el plano astral, según se veía en un fragmento anterior que vimos de los egipcios. Bueno, este florecimiento de las investigaciones ocultistas tiene, se dice, su base conceptual en esto de que como es arriba, es abajo. Y un vínculo en particular con la ciencia astrológica, con el estudio astrológico, que tiene también que ver con la numerología de la que hablábamos con Pitágoras, pero entender que lo que ocurre allá arriba, con los planetas, con las estrellas y demás, no es ajeno o no dista de lo que también ocurre en la Tierra. Por eso tantos que estudian la astrología pueden suponer y asumir que observando ciertas cuestiones de los astros es posible predecir eventos en la Tierra o conocer cuestiones sobre las personas. Entonces, esta ciencia secreta, este misterio, estas correspondencias sutiles, estas conexiones, son la base de lo que se llama ciencia oculta. Y tratar de develar todo esto para tener un conocimiento acabado de cómo pasan las cosas y cómo se puede intervenir para lograr ciertos resultados. Y uno de esos resultados, quizás el más ideal o idealista, es el de recuperar, como se dice ahí, la naturaleza divina perdida por el ser humano. Ahora, se dice que en el jardín del Edén la serpiente les dice a Eva
no van a morir ustedes si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que serán dioses, serán semejantes a Dios. Por eso Jehová Dios no quiere que coman, porque no quiere que ustedes sean semejantes a Él. Es como que hubiera una especie de actitud tiránica de Dios de querer mantenerlos en una condición de inferioridad. Muy bien, entonces la búsqueda ocultista más idealista, más mística, si se quiere, es la de recuperar todo el potencial soterrado, dormido, perdido del ser humano en pos de divinizarlo, de otorgarle capacidades extraordinarias e incluso tal vez también la inmortalidad. Muy bien, vamos a ver un próximo fragmento del documental. Los espiritistas creían que podrían llegar a tener pruebas científicas de la existencia de un alma inmortal y obtuvieron una especie de ícono cuando Madame Blavatsky, de origen ruso, llegó a Nueva York en el mejor momento del espiritismo. Pronto se autoproclamó la única capaz de descifrar secretos antiguos de lo oculto. Ella se crió en una maravillosa biblioteca de ocultismo creada por su padre. Podía ver las conexiones entre diferentes culturas y enseñanzas espirituales e intentaba corregir los errores del cristianismo trayendo el misticismo y la espiritualidad de otras culturas. Blavatsky nació en Ucrania en el año 1831 y se casó a temprana edad, pero abandonó a su esposo para viajar por el mundo durante 10 años. Afirmaba haber aprendido de adeptos místicos en la India y el Tíbet y eventualmente se convirtió en la sensación del ambiente del ocultismo. Para ella no existían los límites. Era una de las personas más cultas que uno podía llegar a conocer y nadie comprendía cómo podía existir un intelecto tan poderoso en este cuerpo de mujer y producir a la vez este efecto tan inspirador. En todo Nueva York se hablaba de sus sesiones. A veces aparecían cartas escritas por líderes espirituales que Blavatsky llamó la Gran Hermandad Blanca. Blavatsky no desperdició la oportunidad de utilizar la popularidad de las sesiones en beneficio de sus propios intereses y logró algo muy espectacular: convertir las cartas escritas por aquellos iluminados en instrucciones que solo ella recibía. La hermandad le transmitió los libros que se convirtieron en la base de una nueva ciencia mística, la teosofía. Blavatsky escribió esencialmente 2 grandes colecciones, Isis sin velo y La doctrina secreta, las cuales parecían ser las enseñanzas secretas de esta hermandad oriental, una escuela de iniciación en el ocultismo, y ella cambió completamente la espiritualidad occidental al introducir estos conceptos. Muy bien, entonces, al hablar del oculto, no estamos con este documental refiriéndonos solo a una realidad actual, presente, sino también estamos haciendo un repaso histórico, si se quiere, de ciertas agrupaciones, ciertos personajes que adquirieron renombre y que han tenido influencia en el desarrollo de algunos movimientos o elementos que aún hoy persisten en la sociedad. Uno de ellos, importantísimo, de mucho peso, es el de la Sociedad Teosófica, fundada por esta señora, Elena Blavatsky, que ahí no se llega a ver del todo, porque bueno, yo hice un fragmento, dice que fue a Estados Unidos en el tiempo en el que era el fervor por todo lo que se llama espiritismo y los mediums y la comunicación con los muertos, con los espíritus y demás. Entonces ella propone una serie de doctrinas, de enseñanzas y de prácticas que resultan deslumbrantes y habla de unos maestros que le comunicaban por medio de cartas una serie de enseñanzas, de cuestiones, maestros provenientes de una hermandad llamada Blanca, iluminados, supuestamente, bueno, ella diría que venían del Oriente, del Tíbet incluso. Y esto del Tíbet es importante mencionarlo porque así como se dice que los caballeros templarios trajeron
textos que venían de los hebreos o de los árabes principalmente, la teosofía se encarga de traer mucho material del lejano oriente y de la India. Budismo, hinduismo, el tantra, y enseñarlos, crear una visión, una perspectiva relacionada con el esoterismo occidental también, que resultara muy seductora y ha tenido muchísimos adeptos y ha sido uno de los principales predicadores de la nueva era, lo que antes vimos en el programa sobre utopías del nuevo mundo, la nueva era, la era de Acuario, entonces un resurgir de lo que aquel astrólogo que vimos el video, Walter Mercado, decía, ya no tener fe, ya no creer, sino conocer, saber. Eso en la próxima emisión vamos a adentrarnos en eso, cuando analicemos el tema de los gnósticos. Entonces, bueno, acá se solidifica algo muy potente en cuanto a la llamada ciencia mística o la búsqueda ocultista. Muy bien, voy a continuar con otra lectura y ya avanzamos del mismo libro, ¿sí? Dice, respecto a la maldad con mayúscula, dice, bueno, esto se debe, refiriéndose a lo anterior, a que los informes sobre el abuso ritual y el satanismo revelan una clase de maldad que va más allá del reino de lo natural. Evidencia una maldad sobrenatural que entumece los sentidos de la mayoría de las personas cuerdas. Esa evidencia significa que el diablo está vivito y coleando y actuando diariamente en los asuntos humanos. Este no es un concepto cómodo para los cristianos que están tratando de dejar al diablo y a sus demonios fuera de existencia por medio de razonamientos teológicos o de lanzarlo a alguna esquina de castigo hasta que llegue la tribulación. Bueno, son conceptos teológicos. Recuerdo que mis profesores en el seminario católico nos enseñaban que no había maldad alguna con M mayúscula. Todo el mal que existiera social, la pobreza, la guerra, el racismo, la injusticia, y humano. La maldad al desnudo, pura y cósmica, era algo demasiado espantoso para esta liberalidad teológica. Quizás se debía en parte a que tal maldad implicaba la existencia de una deidad pura y cósmica, concepto del cual ellos estaban inseguros. Luego dice, nuestra cultura no tolerará ese concepto porque se acerca mucho a esas infames palabras que son tabú para muchos, pecado e infierno. Es un libro muy interesante para el que lo pueda conseguir, Lucifer destronado de William Schnoebelen. También hay material en YouTube de este hombre hablando de cosas que son muy interesantes. Hay otros que hablan también de estas cosas, pero él habla de esta maldad y hace mención a algo aprendido, dice, en un seminario católico al que él asistía. Y esto podrá sorprender porque la mayoría de la gente dice, no, pero ¿cómo? Si la Iglesia Católica ha sido la principal difusora históricamente de la idea del diablo, de Satanás, de demonizar, de mandar a la hoguera a las brujas y demás, de decir que todo era el diablo. Bueno, pero evidentemente los tiempos cambian, las tendencias cambian. También el ámbito religioso es afectado por otras corrientes filosóficas y de pensamiento, como se veía también con el Papa Francisco teniendo una actitud respecto a las otras religiones muy distinta de la que se asume era ortodoxa y tradicional en la historia de la Iglesia. Acá dice que parece ser, al menos en ese seminario, que la visión de una maldad propiamente diabólica fue reemplazada por una visión no sobrenatural, más cercana a una visión humanista o atea, sino el mal social, la pobreza, la guerra y demás. Bueno, entonces acá tratamos de lo oculto. Lo oculto es propiamente aquello que asumimos que existe
y que influencia nuestras vidas, la vida de la Tierra, la vida del planeta, que está ahí presente, pero que por diversas razones, la mayoría de nosotros, en la mayoría del tiempo, no llegamos a constatarlo. Está como en un plano, estaría en principio en un plano misterioso. Podríamos asumir que esto oculto puede ser de carácter oscuro, siniestro, maléfico, o puede ser de carácter benéfico. Puede ser Dios mismo, que es invisible, está, pero eso está oculto a la vista, por decir así. Muy bien. Y el creer que aquello es malo o bueno significa tomar partido con un sentido muy particular, que ya vamos a profundizar luego sobre esto, para no ver que es caprichoso, ni decir que es bueno, ni decir que es malo, ni decir que es ni bueno ni malo, o cosas así. Hay algo muy fino en esto, pero antes vamos a ver el último fragmento de este documental. Un hombre descrito por la prensa como el ser más diabólico que hubiera existido, afirmó haber profundizado aún más en el ocultismo. Nacido en el año 1875, Aleister Crowley se crió en un ambiente estrictamente religioso. Su madre lo llamaba la bestia del libro de las revelaciones, un título que llevó durante toda su vida. Se hacía llamar el anticristo y él mismo sería la fuerza que acabaría con el terrible cristianismo que le había trastornado totalmente su infancia. Crowley se adentró en el ocultismo como un miembro de la Aurora Dorada. La Orden Hermética de la Aurora Dorada era la sociedad secreta por excelencia durante la era victoriana en Inglaterra. Trajo de vuelta consigo el conocimiento de tiempos antiguos, así hizo posible que llegara el tarot, la cábala, la magia angelical de John Dee, las tradiciones de los Rosacruz, unificando todo en un solo sistema. La Orden Hermética de la Aurora Dorada atrajo a muchas de las mentes brillantes de Londres, aunque Crowley terminaría por distanciarse del grupo, encontrando sus propias creencias tras un viaje a Egipto en el que su esposa recibió una señal mística. Él debía prepararse para un mensaje de los dioses. Crowley no se quedó de brazos cruzados y comenzó a escribir un libro que llamó El Libro de la Ley. Este libro anuncia un nuevo amanecer para la humanidad. De hecho, nos dice que somos entidades espirituales iluminadas. Básicamente, que somos como los dioses. El Libro de la Ley era otro producto de la unión entre la espiritualidad oriental y occidental. Un nuevo sistema que Crowley bautizó como Telema. Incorporaba principios mágicos que decía haber aprendido de diversas fuentes. Se volvió el maestro autoproclamado de la acción a distancia, concentrando el poder de su voluntad para lograr lo que deseaba. Aleister Crowley definió a la magia como el arte y ciencia de provocar cambios según su propia voluntad. Y, esencialmente, todo el enfoque está en darle a quien la practique el poder de hacer lo que quiera, de materializar lo que desee. La principal ley del telema era que la propia voluntad era la ley a seguir. La ley era el amor a voluntad, y si bien para algunos significaba buscar la iluminación, otros la veían como la justificación a toda clase de desviaciones. Algunos críticos afirmaban que Crowley estaba en el segundo grupo. Crowley practicaba la sexualidad como un camino espiritual. Él redujo en gran medida muchas enseñanzas simbólicas a su esencia, especialmente la dualidad o polaridad entre el hombre y la mujer. Y él realizó muchos experimentos en ese ámbito para comprender qué misterios había en el acto sexual. Crowley llegó a fundar su propia sociedad secreta, la Ordo Templi Orientis. Además escribió numerosos libros sobre meditación y magia ceremonial, junto con contribuir a la reinterpretación del tarot para el siglo XX. El tarot es una representación visual de las enseñanzas ocultas. Es un método de adentrarse en sí mismo y alcanzar niveles espirituales para entrar en un estado de meditación, donde la intuición aumenta. Incluso
Se puede ver el desarrollo de ciertos patrones porque estás en un estado mental adecuado. Este personaje que se menciona acá, del cual se habla, ha sido de mucha influencia en el ocultismo del siglo XX. Es muy conocido, es tenido por muchos como el más temible, otros como un gran libertario, aquel que llegó a grandes cimas de conocimiento envidiables y lo tienen como su maestro, o como una gran referencia, un ejemplo a seguir. Para otros es lo peor de lo peor, en fin, depende del lado en el cual uno se quiera posicionar y de la información con la que cuente sobre las cosas. Pero este hombre que escribe este libro, entre los diversos grupos en los cuales participó y de los cuales aprendió, está el grupo de la Aurora Dorada, al que pertenecía Crowley, después el que fundó Crowley, y fue un seguidor de estas doctrinas, de estas prácticas, incluso también de la magia sexual, que se llama. En fin, es interesante para observar eso, y que el que escribe sobre esto no ignora el devenir de esos personajes y de esas doctrinas y de esas prácticas y de lo que terminan generando en una vida. Y se ve acá por un lado, una clara oposición con el cristianismo. Evidentemente parece que hay como una batalla. Esta identificación de él con la figura de la bestia del Apocalipsis, con el anticristo, con Satanás, como en este combate contra Dios y contra la voluntad de Dios en la tierra, y este deseo de hacer la propia voluntad y de adquirir el poder suficiente para que nada se oponga a la propia voluntad y llegar a ser ilimitado y cumplir todos los deseos. Bueno, evidentemente esto tiene un carácter utópico y recoge fantasías, deseos, impulsos que tal vez la mayoría de nosotros tenemos, pero cada cual ve en qué medida busca satisfacer esas ansias, esos deseos, y en qué medida se resguarda. Depende de determinados factores internos que nos guían o que nos empujan y demás. Es un terreno de este tema, es un terreno áspero, es un terreno intrincado, que sabemos no se puede tratar con la amplitud que merece en estos programas, pero sirve como pantallazo inicial. Continuaremos reflexionando sobre estos asuntos en la misión próxima, refiriéndonos más bien a el cristianismo, a los orígenes del cristianismo, al llamado gnosticismo y a esta búsqueda de una posible visión interior, secreta. ¿Cuál es la visión más profunda o mística o espiritual del Evangelio y demás? Entonces ahí también se dividen las aguas, por decir así. Vamos a concluir con un poema del poeta argentino Jacobo Figman, que nació en 1898, murió en 1970, pero antes de compartirles ese poema, que es el que me interesaba compartir, voy a leerles un breve poema que, inspirado en estas cuestiones, escribí yo minutos antes de llegar acá al estudio. Viajero arrastrado por el viaje del cosmos, hacia todas las casas astrales sin puerta, a ver una y mil ceremonias perversas e ir más y más hondo en el dolor y el odio. Viajero extasiado en el ansia, ha querido saber hasta el secreto mayor, que lo volviese inmortal y puro, aunque bañándose en fuego de sangre. Nada lo tuerce ni aflige, puede abrir holocaustos, puede ser líder de un proceso de paz, puede aullar a la luna bajo forma de oveja, nada lo incita a salir,
ha llegado a enamorarse de la mentira. Sueña que sueñan los otros. Llama luz a lo que muerte le ha sido. Muy bien, ahora sí leeré para ustedes el poema 29 del libro, que me parece un libro fabuloso, de Jacobo Fishman, llamado La estrella o Estrella de la Mañana. Corren las tierras enlazadas a cielos escondidos. El día lleva sobre su cuello las noches imperfectas de su muerte. Corren los bosques y el mar, los soles y la luna se igualan en éxtasis de cielo. Oh, bodas de la tierra y el cielo, andan los cielos inclinados, reinos secretos de uno en otro, todo y nada por el amor perfecto. El nombre derrama cielos sobre cielos. Santo, 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 andan los cielos inclinados, y el nombre derrama cielos sobre cielos. Desciende la fragancia de tus soles sobre mi muerte y en mi muerte. Ponme los soplos de tus nombres, que van solo en tu nombre, de todo en nada, ceñidos de esperanza. Ponme los soplos de los nombres que hacen vivir los bosques olorosos de todo en nada de los cielos. Un resplandor de espadas guardan moradas de oro, donde los soplos de tu nombre mueven la eterna luz de las espadas. Crece el amor ceñido en esperanza. Van solo en Dios, en todo y nada, los días que apaciento ceñidos de amores. Van solo a Dios, en todo y nada, los gozos del amor, amor, amor dado a los cielos escondidos. En Dios se inclina la esperanza ceñida en Dios, sujeta en Dios, en todo y nada, en Dios perfecta. Esto ha sido la primera parte del tema Lo oculto en Dios en la actualidad. Los espero en la próxima. Muchas gracias.